hay muy poco. Hay muy poco. Pero no voy a empezar a meter con esto y salir a robar por los caminos. Separados, no nos mezclamos entre contadores y abogados. Mira, nos ponen contadores a la izquierda, son abogados de derecha y nosotros somos contadores de izquierda. Y por eso nosotros buscamos el derecho del pobre. Claro, tal cual. No, que no vulneren el derecho de los pobres desacreedores. ¿Sí? ¿Quién expone primero? ¿Expone primero Nicolás? No, vos, No, perdóname. Garat. Él. Los voy presentando a medida que arranca la exposición. Lo presento primero a él, habla. Como vos sos el dueño de casa. Ya lo sé, pero te claro, por lo menos. Ya que sos invitado, ya adelante. cuenta. Sí. Primero, los pantalones puestos al lado, si querés. ¿Primero qué? Si querés, en calzoncillos abajo de la mesa. Sí. No me tientes, porque va a salir perdiendo el chisme. Tu amigo te entregó. El problema es que tengo la misma corbata que la última charla, me fijé en la foto. Igual estás en buenas manos. Un desastre. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la primera reunión científica y técnica de la Comisión de Actuación en Procesos Concursales, que tengo el honor de presidir hasta casi fines de este año, junto con Martín Stolkiner como vicepresidente. Renuncié ayer. ¿En serio? Ah. Y sí, ganas. La verdad que Martín escribió un artículo sobre este tema, sobre el decreto, ni bien salió, que salió publicado en el Repar el mes de marzo. Y bueno, por la novedad, y aunque toca un poquitito el artículo 21, y ya empezó a dar que hablar, la semana pasada en el Colegio de Abogados San Isidro se organizó una charla sobre el DNU y la revocatoria concursal, con lo cual dijimos, este tema novedoso merece que abramos el área académica este año, ¿no? La primera charla. Y bueno, también se fue armando, quisimos tener una pata penal, esa pata penal fue con Nicolás Ramírez, y Nicolás trajo a quien va a arrancar esta exposición, que ha trabajado desde adentro del Ministerio de Justicia en este decreto, que es el doctor abogado Sebastián Garat, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entonces, título largo, más de vos no digo, así que te cedo la palabra para que empieces. Y gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les traje una pequeña presentación que básicamente revisa digamos, los términos en los que quedó configurado el sistema de extinción de dominio. Antes de empezar, sabemos que veníamos recién conversando algunos aspectos de este nuevo sistema o de este nuevo instituto. Sabemos que es un instituto novedoso, que es de alguna manera extraño a nuestra cultura jurídica, digamos, y que genera bastantes resquemores, digámoslo así. Somos plenamente conscientes de eso, de muchas críticas que se le hacen. Creemos que es un instituto que todavía necesita muchísimo desarrollo. El DNU no es más que el puntapié inicial, digamos. Esto sabrán todos ustedes, se discutió largamente en el Congreso, el debate terminó estando trabado. Diputados había aprobado una media sanción que después fue modificada sustancialmente por el Senado, y cuando volvió a diputados se volvió a ir el año legislativo por tercera vez sin que se pudieran poner de acuerdo en cuál es el régimen de extinción de dominio que querían. Frente a esa situación, el Ejecutivo tomó la determinación de avanzar, y obviamente cuando uno avanza mediante decreto de necesidad de urgencia, tiene un montón de limitaciones. Entonces el régimen hoy vigente es un poco consecuencia de todo ese proceso, y obviamente tiene limitaciones y requiere de alguna manera un mayor desarrollo. Nosotros aspiramos a que
o el Congreso avance definitivamente con alguna modificación o ampliación de este régimen, o bien la propia jurisprudencia, con el correr de los casos, vaya delimitando los contornos de este nuevo instituto, de este nuevo régimen de extinción de dominio. Pero bueno, para ir repasando rápidamente a ver. Ahí va. Bueno, hay un marco internacional que en realidad no habla específicamente de extinción de dominio, pero sí habla de, digamos, de la obligación de los estados de convertir la delincuencia organizada, de evitar que el delito se transforme en un negocio y de recuperar, se habla de la recuperación de activos como un mecanismo para combatir la delincuencia organizada, justamente una forma de financiar organizaciones delictivas y evitar que puedan desplegar en pleno su capacidad de cometer delitos, digamos. A nivel regional se ha avanzado en muchos países, que no todos los regímenes son iguales, de hecho hay bastantes diferencias, pero el objetivo es común, digamos, es este objetivo de recuperar activos provenientes de delito y de financiar organizaciones criminales. En la Argentina, ¿cómo quedó en definitiva regulado? Bueno, se impulsó una modificación del Código Civil, se establece la sentencia de extinción de dominio justamente como un nuevo mecanismo para extinguir el dominio sobre un bien. ¿Por qué ponemos el artículo 17 de la Constitución ahí? Bueno, justamente es el punto polémico. El artículo 17 garantiza el derecho de propiedad y dice que solo puede extinguirse la propiedad mediante una sentencia dictada en ley. Este sería el régimen que culmina con una sentencia, en este caso en sede civil, que determina la extinción de dominio. Esta es la forma en que se optó por regularlo acá. Se otorga legitimación al Ministerio Público Fiscal, y a la Procuración se la cita, la Procuración del Tesoro se la cita como tercero de intervención obligatoria. Esto era un tema que se discutió bastante en el Congreso. Nosotros interpretamos que en realidad esto es una herramienta de política criminal. La extinción de dominio justamente tiende a combatir las bandas organizadas. Y entonces, como herramienta de política criminal, tiene que estar en cabeza del órgano encargado de la política criminal, que es el Ministerio Público Fiscal. La Procuración del Tesoro es citada porque el último beneficiario de la extinción de dominio es el Estado. Entonces, al haber un beneficio patrimonial, digámoslo así, en favor del Estado, tiene sentido que intervenga la Procuración. Pero el fin último de la herramienta en realidad no es beneficiar patrimonialmente al Estado, sino de financiar a las bandas criminales, y en consecuencia es una herramienta de política criminal en favor del Ministerio Público Fiscal. Y el sistema de control, digamos, es en consecuencia la Comisión Bicameral del Congreso, que regula o controla el Ministerio Público Fiscal. Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo, es una herramienta de política criminal, preventiva y disuasiva, digamos, para evitar que el delito se convierta en un negocio, combatir las mafias, la criminalidad organizada y recuperar los bienes. Las características: es autónoma, digamos, de cualquier otra acción. Esto después lo vamos a discutir por algunas observaciones que nos hicieron acá antes de entrar. Pero en principio la intención es que esto sea una acción autónoma de cualquier otra acción judicial. Es independiente de la responsabilidad penal. Esto acá no estamos discutiendo si el dueño del bien es autor y es responsable de un delito, sino que estamos discutiendo cuál es el origen del bien. Es patrimonial justamente porque discutimos sobre los bienes y no sobre las responsabilidades personales. Se crea la Procuraduría de Extinción de Dominio. Esto nos parece un punto muy importante del proyecto, porque está creando un organismo especializado en investigación patrimonial dentro del Ministerio Público Fiscal. Esto, hasta ahora, si bien hay algunas dependencias del Ministerio Público Fiscal, hay una unidad de recupero de activos, se llama hoy. Es una estructura muy chiquita que colabora con los fiscales penales en todo lo que es la investigación patrimonial de las
organizaciones delictivas, bueno, esto le da una mayor jerarquía y se supone que a partir de, o sea, lo que pretende el régimen es que el Ministerio Público Fiscal empiece a hacer sistemáticamente investigación patrimonial de organizaciones delictivas para poder atacar la fuente de financiación y de esa manera combatir realmente la delincuencia organizada, ¿no? Se regula, esto después lo vemos más en particular, pero bueno, en principio es una acción civil, digamos. Si bien tiene una condición de admisibilidad, después lo vamos a ver, que es una medida cautelar dictada en sede penal, la competencia para la resolución de esta acción es la competencia civil y comercial federal. El procedimiento sobre el cual se estructura, digamos, es el procedimiento sumarísimo. Esto busca que la acción sea una acción ágil, que se resuelva rápidamente, y el objetivo son las ganancias injustificadas, digámoslo así, ganancias desproporcionadas con relación a la actividad económica declarada lícita por esa empresa o por esa organización, digamos. El procedimiento no me voy a meter mucho ahora, es un poco lo que venía diciendo recién, digamos, a partir de una investigación patrimonial que haga esta nueva Procuraduría, se solicitan medidas cautelares en sede penal, en donde se está investigando el delito, y esto, digamos, es como la llave de inicio del proceso civil de extinción de dominio, que va a tramitar por el proceso sumarísimo, que abre una etapa probatoria. Ahí vamos a ver después que otorgamos ciertas garantías extras al proceso sumarísimo ordinario, digamos, y una sentencia de extinción de dominio y una subasta de los bienes, ¿no? Acá, en realidad, lo destacable por ahí es que esto va a generar, o la intención es que esto genere en sede penal que las investigaciones patrimoniales que esta nueva Procuraduría haga van a desencadenar medidas cautelares desde el inicio de la causa o de la investigación penal. Hoy si bien se están viendo algunas medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones, generalmente lo que pasa es que no se dictan medidas cautelares patrimoniales hasta el momento del procesamiento, digamos, cuando la investigación penal ya está muy avanzada, y eso retrasa mucho el dictado de medidas cautelares, y muchas veces las medidas cautelares llegan tarde, digamos. Y lo otro importante acá es que la medida cautelar tiene que ser una medida cautelar específica, no puede ser, digamos, no cualquier medida cautelar puede dar lugar a un proceso de extinción de dominio. Si un juez penal dicta una medida cautelar orientada a garantizar, por ejemplo, las costas procesales, bueno, esta medida cautelar no le dice nada al proceso de extinción de dominio, digamos. La medida cautelar tiene que estar orientada específicamente a evitar que se consolide el provecho del delito. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que se supone que ese bien sobre el cual se dicta la medida cautelar es un bien que es producto del delito, digamos, que es ganancia del delito, no una medida cautelar sobre cualquier bien, sino una medida cautelar dictada sobre un bien que se sospecha que es ganancia del delito, para evitar que ese provecho se consolide, digamos. Esta es la medida cautelar que da lugar a la acción de extinción de dominio. Y después lo podemos conversar si quieren, pero esta es la medida cautelar que justifica en sede civil la inversión de la carga de la prueba. En la medida que exista sospecha fundada, digamos, exista en sede penal elementos suficientes para sostener que un bien proviene de un delito y en consecuencia embargarlo o secuestrarlo para evitar que se consolide como provecho, entonces a partir de esa sospecha, a partir de esos elementos recolectados en sede penal, es que se invierte la carga de la prueba y se le exige al dueño del bien que en sede civil demuestre otro origen que no sea el delito, digamos, un origen lícito, para poder conservar la propiedad del bien. Bueno, acá es un poco lo que decíamos hoy de las... Ahí estamos. La ampliación de garantías, obviamente el proceso sumarísimo, si bien es un proceso de conocimiento que respeta las garantías de defensa, nos parecía que esto puede generar un debate un poco más complejo. Entonces, obviamente extendimos el plazo para la contestación de demanda al mismo plazo que el proceso ordinario.
redujimos las excepciones únicamente a demostrar que el bien se incorporó al patrimonio con anterioridad al delito, porque si lo que estamos buscando son las ganancias del delito, ningún bien incorporado al patrimonio con anterioridad puede ser ganancia del delito. La prueba confesional se la excluye claramente porque eso podría implicar una autoincriminación sobre un delito, y entonces no se le puede exigir al titular del bien que confiese el origen ilícito del delito. Y se abre una instancia de alegación sobre la prueba, que en el proceso sumarísimo no está previsto. Esto un poco se orienta a garantizar el debido proceso, a garantizar el derecho de defensa y del dueño de los bienes, digamos, a dar un poco más de amplitud al derecho de defensa. Y en última instancia, bueno, está obviamente garantizado el derecho a una revisión por un tribunal superior en el marco del proceso sumarísimo. Los bienes, las personas contra las que se demanda, esto es un punto importante. Después Nicolás va a hacer un poco un análisis comparativo entre la extinción de dominio y el decomiso penal. Pero uno de los objetivos de generar un proceso de extinción de dominio es ampliar un poco digamos, el espectro de las personas a las cuales se pueden demandar y a los bienes que se pueden demandar. El decomiso generalmente en sede penal suele ser bastante limitado, digamos, a bienes que son del imputado. Y si nosotros lo que queremos es financiar organizaciones delictivas, muy posiblemente lo que nos pase es que el titular del bien no sea una persona imputada en sede penal, sea un testaferro o sea una sociedad, incluso un offshore, y tenga un desarrollo más complejo, digamos, en la titularidad de los bienes. Entonces es importante ampliar el espectro de aquellas personas que pueden ser demandadas y aquellos bienes que pueden ser objeto de la demanda, digamos. Esto es un poco uno de los beneficios que acarrea la extinción de dominio frente al decomiso. Digamos, acá un poco el análisis de los bienes. Básicamente puede demandarse por bienes que sean desproporcionados con la actividad declarada, con la actividad lícita, siempre que existan elementos para suponer que esos bienes provienen de un delito, ¿no? Este es el objeto de la demanda. Los delitos que pueden dar lugar a la extinción de dominio, digamos, acá se armó una lista de los delitos posiblemente más graves del Código Penal, con una característica muy particular. Generalmente son delitos de organización. La idea acá no es perseguir los bienes del delincuente individual. La idea no es ni siquiera, mucho menos perseguir la economía informal, digamos, sino apuntar a los delitos de organización, apuntar al crimen organizado, apuntar a la empresa criminal, digamos. Y entonces, un poco el listado va en ese sentido. Hoy conversábamos, es cierto que a partir de un listado muchas veces pueden quedar dentro del espectro delitos, digámoslo así, menores, porque la tipificación los alcanza. Sin embargo, las características del caso particular los transforman en un delito menor, pero bueno, eso es una delimitación que va a tener que ir generando la jurisprudencia en los casos para decir, bueno, en qué casos podemos ir contra los bienes por extinción de dominio y en qué casos corresponde que eso espere la sentencia penal y se accione por decomiso, ¿no? Otra novedad que aporta la extinción de dominio es la posibilidad que se le da al Ministerio Público Fiscal de generar acuerdos. Esto va en línea un poco con la figura del arrepentido, donde el titular del bien admite, digamos, el origen ilícito, entrega el bien y obtiene un beneficio a cambio, y la posibilidad de generar programas de colaboradores eficaces, digamos, de informantes, por decirlo de alguna manera, que aporten información y tengan algún tipo de recompensa si esa información permite obtener la extinción de dominio. Digamos, esto va en línea con una justicia más transaccional, si se quiere, que busca en el fondo mayor eficacia, digamos. La venta anticipada es otra de las novedades del proceso de extinción de dominio. Esto nos parece que es una clave para el funcionamiento del sistema.
Lo que se verifica en sede penal con el actual sistema de decomiso es que los bienes secuestrados empiezan a ser un problema para la justicia penal, que no sabe cómo administrarlos, que le genera muchos costos al Estado en la mantención de esos bienes, en la administración, en la custodia. Han salido muchas notas desde el Ministerio de Seguridad sobre los costos que tienen los depósitos donde ellos tienen los bienes secuestrados y los costos de la custodia de esos bienes, digamos. Y bueno, la venta anticipada justamente tiende a evitar esos costos para el Estado, digamos. La idea es que la venta anticipada termine transformándose prácticamente en la norma y la conservación del bien sea la excepción. En el fondo lo que se hace es monetizar los bienes y continuar con la discusión y eventualmente devolver una cifra equivalente que permita recuperar digamos, el valor de esos bienes y no el bien mismo, digamos. Y bueno, el tema de la revisión, digamos, el proceso de extinción de dominio, si bien desliga la decisión patrimonial respecto de la determinación de responsabilidades personales penales, es cierto que también deja una vía de revisión, una vía de escape para en los casos en los que en sede penal se determine que el hecho imputado no existió. Digamos, si el hecho imputado no existió, el bien nunca pudo haber sido resultado de ese delito. O si, digamos, el hecho existió pero no configura ningún delito. Estos son los dos supuestos, digamos, inexistencia del hecho y atipicidad. En estos dos supuestos, como no hubo delito, no puede haber beneficio del delito. Si no hay beneficio del delito, por más que no se haya podido acreditar el origen lícito del bien, no es aplicable la extinción de dominio. Pero deja dentro otro supuesto de sobreseimiento o de absolución, por ejemplo, cuando hay una prescripción, porque una prescripción no determina que el delito no existió, tampoco determina que el bien no es producto del delito. Entonces hay varios otros supuestos que quedan fuera de la revisión. Digamos, la revisión es más bien limitada. Bueno, la prescripción es de 20 años, esto lo debatíamos también, es una prescripción realmente extensa, es la prescripción de la usucapión, digamos, es la prescripción más extensa del Código Civil. Hay quienes defienden que en casos de extinción de dominio ni siquiera hay necesidad de imponer una prescripción, porque si el origen de los bienes es ilícito, entonces nunca se configuró el derecho de propiedad y entonces no hay necesidad de establecer una prescripción. Esto es discutible, digamos, no está, esto es parte del desarrollo que le falta a la herramienta o al instituto. No está bien, todavía no se sabe o está por discutirse si lo que hace la sentencia de extinción de dominio es quitar la propiedad del bien hacia el futuro o simplemente declarar que el origen fue ilícito y entonces en el fondo es una sentencia meramente declarativa. Bueno, esto es un debate que va a tener que darse la doctrina y en función de eso se determinará un poco cuál es la naturaleza final del instituto. Pero bueno, en principio se establece una prescripción de 20 años. Y bueno, esto se aplica a bienes adquiridos con anterioridad. En principio sí, porque digamos, las leyes se aplican a partir de su sanción hacia el futuro. Y si lo que hace la sentencia de extinción de dominio es determinar que a partir del momento de la sentencia se le quita la propiedad de un bien, en realidad, digamos, no es que estás quitando retroactivamente una propiedad, sino que es una extinción de dominio para el futuro. Entonces, en principio no había retroactividad. Esto es discutible, pero así está pensado, digamos. Y el destino, bueno, en principio son durante la administración durante la tramitación del proceso, se establecen órganos específicos de administración. Hoy la administración, como decía, de los bienes es un problema para la justicia, que no tiene órganos específicos de administración. Bueno, se le da al AVE la posibilidad de administrar bienes muebles e inmuebles, al ANSES todo lo que son títulos, y el dinero en efectivo se deposita en cuentas que generen intereses para que no se deprecie, digamos. Y en el momento de la sentencia se subastan los bienes y el producido entra a rentas generales de la Nación. Esto es lo que está previsto en el régimen. Esa es la descripción. Después, si tienen, digamos, supongo que algunas
críticas o algunas cuestiones que quieran consultar sobre esto, estoy a disposición para las preguntas. Bueno, gracias, Sebastián. ¿Esto nos lo podés dejar, el PDF? ¿Sí? Bueno, este PDF nos lo deja, así que lo vamos a subir en la página. Yo ya acá anoté un montón de preguntas vinculadas con nuestra actuación de síndicos en la quiebra, más allá de las que nos disparó el mero 21, me quedé corto. Y les voy anticipando todas las preguntas que se vayan anotando, las vamos a hacer con micrófono en mano, así que cuando termine la exposición. Sigue el doctor Nicolás Ramírez, que es abogado, magíster en Derecho Penal y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral. Nicolás. Gracias, Gracias por venir. No, gracias. Obviamente agradecer al Consejo por esta invitación, al presidente del Consejo y principalmente al doctor Villoldo por invitarme a estar en este panel. La idea, cuando preparamos el panel, la idea era que empezara Sebastián haciendo una introducción un poco más general de lo que es el proyecto. Creo que ha sido muy claro y muy preciso en todo lo que son los alcances, las cualidades que tiene este alcance. Voy a seguir yo tratando de hacer un análisis un poquito más macro de lo que es este proyecto, un análisis en algunos aspectos críticos, viendo cuáles son lo que entiendo yo que son los puntos flojos o los puntos que por lo menos hay que ir resolviendo a medida que este DNU empieza a transitar, porque obviamente no tenemos... ¿Se escucha ahí? Es un DNU que prácticamente creo que no ha tenido todavía aplicación práctica, no sé si ha habido inicios de demanda, pero bueno, son cuestiones que hay que ir desarrollando para que después sí cerrar con Martín un poco más la parte de quiebra, creo que también es la que más les interesa a ustedes. Por lo menos, como dijo Marcelo, yo me dedico al derecho penal, con lo cual todas las críticas que yo pueda hacer las voy a hacer desde el punto de vista del derecho penal, que obviamente después van a tener sus repercusiones en el derecho civil y en el derecho comercial. ¿Cómo se ha ido, cómo llega a las manos de un penalista este proyecto y cómo lo fui viendo yo? Bueno, la primera vez que me cuentan de una extinción de dominio, yo dije, bueno, esto es un decomiso, pero un poquito anticipado. ¿Sí? O sea, en vez de llegar al final de la condena, tenemos un decomiso que se va a hacer antes. Después dije, bueno, cuando lo empecé a leer dije, bueno, esto es un poquito más que un decomiso. Esto es una gran medida cautelar que aparte de los imputados, puedo traer a las personas jurídicas, a los que están interesados, a los que están vinculados con los imputados. Hasta que sale el DNU y cuando uno analiza se da cuenta que no es ni un decomiso, no es una medida cautelar, sino que es una herramienta, como dijo Sebastián, de política criminal, que tiene una afectación directa y transversal en prácticamente todo el derecho. ¿Sí? Esto no es una cuestión nada más de derecho penal, no es una cuestión nada más de derecho civil o de comercial. Creo que a medida que avancemos en este proyecto vamos a empezar a encontrar un montón de problemas en análisis práctico, que algunos los vamos a ver hoy, otros todavía no los vimos. La primer pregunta que creo que tenemos que respondernos es, ¿estamos en presencia de un instrumento de naturaleza civil o estamos en presencia de un instrumento de naturaleza penal? Si uno dice que este es un instrumento de naturaleza civil, que parecería ser lo que es la primera lectura que realiza uno del DNU, dice, bueno, claramente es un instrumento de naturaleza civil porque tenemos una competencia civil y comercial federal. Tenemos un procedimiento que es civil, sí, claramente es un procedimiento civil. Y en tercer lugar, los efectos parecerían que son netamente civiles. De hecho, es tratado, por ejemplo, de la retroactividad, que pueden ir para atrás si hay una sentencia penal que así disponga que no hay delito. Por el otro lado, si uno dice que es un instituto de naturaleza penal, en primer lugar dice, bueno, esto está absolutamente todo atado al delito como presupuesto. Si no hay delito, no hay extinción de dominio, por más que tengamos una sentencia, que después vamos a ver el DNU, es curioso ver, dice, la cosa juzgada es absoluto, dice el artículo 13, si no me equivoco. La cosa juzgada es absoluto, salvo que haya otra sentencia que diga que no hay cosa juzgada. Entonces ya la cosa juzgada no es tan absoluta. Entonces eso ya nos marca un primer elemento que estamos en presencia de una herramienta que es derecho penal. Segundo, es consecuencia de un delito. No solo el delito es un presupuesto, sino que esto tiene que ser directa consecuencia de un delito. Como dije, si no hay delito se cae. Y cuarto argumento, porque parecería que este instituto es de naturaleza penal, como bien dijo Sebastián, no lo dice Sebastián, lo dice uno la extinción de dominio de Colombia, lee cualquier autor que hable de extinción de dominio, hablan de una herramienta de política criminal con fines preventivos generales. Una herramienta de política criminal con fines preventivos generales es el derecho penal. O sea, por eso digo, y la pregunta, como verán, yo me termino por inclinar que es, si bien sinceramente no lo tengo del todo claro, me termino por inclinar que es un instituto de derecho penal. Que sea derecho penal o que sea derecho civil no es una pregunta retórica, sino que es una pregunta
que de lo que respondamos nosotros va a tener consecuencias directas, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias directas que nosotros tenemos que resolver si es de naturaleza civil o de naturaleza penal? En primer lugar, el derecho de defensa en juicio. Como vamos a ver más adelante, hay un montón de aspectos dentro de la ley de extinción de dominio que uno lo agarra un penalista y se quiere tirar por la ventana, porque hablar de la prueba confesional, la inversión de la carga de la prueba, un montón de aspectos que desde el punto de vista penal no resisten ni un análisis de un chico de grado. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, atado a lo que es el derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia. Parecería que no hay presunción o sea, parecería que el DNU tiene objetivo de ser tan de naturaleza civil que nos está diciendo, a mí la presunción de inocencia no me importa, usted me tiene que probar a mí que los bienes no son provenientes de un ilícito. Segundo elemento. Tercer elemento, ya entrando, por ejemplo, más que elemento, tercer consecuencia, si fuese un instituto de naturaleza civil, un instituto de naturaleza penal, ¿qué hacemos con la retroactividad penal de la ley? Por ejemplo, nos cambia el catálogo de los delitos. Mañana viene el ministro de Seguridad y dice, yo quiero meter dentro del catálogo de los delitos a los motochorros. No sería tampoco una locura que venga Burrich a decir eso. Perdón, el Congreso venga a decir que quiero meter a los motochorros. ¿Qué hacemos con los bienes provenientes del ilícito anteriores a la modificación de la ley? ¿Puede haber una retroactividad de la ley penal menos benigna? ¿Se entiende? O al revés. Si esto no creo que pase, pero sacamos un supuesto del catálogo de delitos, decimos no nos interesa de ahora en adelante, no nos interesa la trata, no va a pasar, pero no nos interesa. Va a haber una retroactividad, todos los procesos que están dando vueltas con respecto a extinción de dominio por trata, ¿van a tener esta retroactividad penal de la ley? Y como cuarto, yo creo que es el más importante, no voy a hablar, se lo voy a dejar un constitucionalista, creo que ha sido la crítica más fuerte que ha recibido, si es naturaleza penal, el DNU no podría ser el medio para legislar la extinción de dominio. Realmente, como dije, es una cuestión compleja. Que esté en el fuero civil, no me alcanza a mí para decir que sea civil. Por ejemplo, al revés, la acción civil en el fuero penal, que está regulada en nuestro Código de Procedimientos, es netamente civil y está en el fuero penal. Con lo cual, al revés, vale el mismo análisis. Que lo hayan querido maquillar de civil no significa que sea civil. ¿Cuál es el segundo? No sé si problema, pero la segunda cuestión que tenemos que debatir es la afectación al derecho de la propiedad, ¿no? Todos sabemos que el artículo 17 habla de que la propiedad es inviolable, pero la misma Constitución admite formas de restricción de la propiedad, por ejemplo, la expropiación, con lo cual, si bien la propiedad es inviolable, tampoco la propiedad es absoluta. Yo en este sentido coincido con lo que es el proyecto de ley, coincido con la herramienta de la extinción de dominio, en la cual la propiedad es inviolable siempre y cuando no provenga de una actividad ilícita, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos del concepto de propiedad del artículo 17, como bien sabemos, el concepto de propiedad en la Constitución del artículo 17 no es nada más esa propiedad de derecho real del dominio sobre la cosa, sino es un derecho de propiedad mucho más intenso, mucho más amplio, que son el conjunto de derechos que tiene una persona. Pero el conjunto de derechos que tiene una persona sobre los cuales ha adquirido legítimamente. Con lo cual yo creo que más allá que ha habido, yo leí un autor, Terragni, por ejemplo, que critica esta afectación al derecho a la propiedad por fuera de la Constitución, yo creo que tiene validez. El tercer punto que me gustaría ya analizar más desde la óptica del derecho penal son las cuestiones procesales, ¿no? que se ven en el DNU. En primer lugar, obviamente, la presunción de inocencia, ¿sí? O sea, claramente tenemos acá una presunción de inocencia, un artículo 12 que habla de una cosa juzgada, es decir, que reafirma esta no presunción de inocencia en el código, en el DNU, que encima se aparta directamente de lo que es el Código Civil y Comercial, ¿sí? El Código Civil y Comercial, todos sabemos que en el artículo 1775 habla de la suspensión del dictado civil, de la sentencia civil hasta el dictado de la sentencia penal, ¿no? Siempre, históricamente, esto también lo tiene el Código de Vélez, la causa civil estaba atada a la causa penal, y hasta que no se resolviera la causa penal no se podía avanzar por lo menos con la sentencia civil.
más allá de las utilidades prácticas de tener que avanzar, que uno las comprende como operador, más allá de las utilidades prácticas, esto tiene un trasfondo de coherencia institucional, ¿sí? Lo que siempre ha buscado el Código Civil con esto es, bueno, tratemos de que no tengamos lo que se llama un escándalo jurisdiccional, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿No se podría haber realizado algún otro tipo de regulación en el DNU que dijera, bueno, no llegamos a una sentencia, pero sí tenemos otras maneras de garantizar, que es por ejemplo lo que decía el proyecto que está en el Senado? Creo que esto por ahí ahí es donde tenés una afectación al derecho de propiedad mucho más intensa de lo que estamos diciendo. O sea, estamos diciendo, puedo afectar al derecho de propiedad siempre y cuando la adquisición sea ilegítima, pero por otro lado, a veces voy a afectar al derecho de propiedad cuando después tengo una sentencia 5 años después que me diga que en realidad no era ilegítima, era legítima. Entonces yo creo que esto es algo que esa afectación tan intensa debería ser, hasta tanto no tengamos la sentencia penal que disponga que efectivamente esto es consecuencia de un delito, por lo menos que no sea de un efecto absoluto, ¿sí? Tratar de encontrar alguna salida intermedia. Y en segundo lugar, que esto sí me preocupa, es la inversión de la carga de la prueba. Como bien dijo Sebastián, está bien, invertimos la carga de la prueba, pero bueno, si después viene una sentencia penal y la sentencia penal me dice que en realidad no se cometió el delito, que el hecho era típico, bueno, venga, pase por ventanilla que yo le devuelvo las cosas. Pasa que acá yo veo algunos problemas prácticos, Sebastián lo planteó, por ejemplo, la prescripción. La prescripción queda fuera de estos supuestos de devolución de las cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo efectivamente soy una persona que soy inocente y estas son todas causas complejas y me prescribe la causa? O sea, me dictan la prescripción, la cual, como todos sabemos, es de oficio. Yo encima, según el artículo 336 del Código Procesal Penal, no puedo apelar esa prescripción. No puedo ir a decirle al juez, no, señor juez, yo quiero que usted me resuelva el fondo. Entonces, no puedo apelar la prescripción. Tengo una prescripción dictada de oficio y encima después tengo una inversión de la carga probatoria en el tema civil. O sea, vamos a llegar a una cuestión en la cual una persona inocente, porque no pudo explicar, termine siendo afectado el patrimonio. O un segundo supuesto, supónganse que a mí me sobreseen, el sobreseimiento no queda firme, y antes que adquiera firmeza el sobreseimiento yo me muero. O se muere mi cliente, mejor, se muere mi cliente. Se extingue la causa penal, no se extingue por inexistencia de delito, no se extingue por atipicidad, se extingue por muerte del imputado. No voy a tener esa sentencia penal, aun cuando tenga una sentencia, un sobreseimiento no firme, no voy a tener esa sentencia penal que me permite ir al juez civil o al Estado a decirle, devuélvame lo que usted tiene que es mío, y encima tengo un problema de inversión de la carga de la prueba. Yo creo que este es un segundo problema que creo que habría que ver si se puede revisar o ver cómo trabajar. Esto lo va a tener que trabajar la jurisprudencia. Y donde sí veo por ahí una contradicción es entre esta inversión de la carga de la prueba y cuando habla de medida cautelar habla de verosimilitud. ¿Una verosimilitud en qué? ¿Basada en que el otro no me respondió nada? Porque si es basada en que el otro no me respondió nada, en realidad no es una verosimilitud. Es nada más el otro no me respondió. Con lo cual yo creo que existe esa contradicción entre la verosimilitud para la medida cautelar y la sentencia de fondo. Y el tercer punto, con respecto a los aspectos procesales más cuestionados, es esto que se haya hecho por medio de un procedimiento civil en cuestión civil. Yo en esto creo que no hay ningún tipo de problema. De hecho, como dijimos, la acción civil tramitada en el foro penal no hay problema. Y en eso sí hay que darle la razón al gobierno, los redactores del DNU, que los jueces han tenido un montón de elementos durante todos estos años para tratar de trabajar esto del decomiso, ahora vamos a hablar del lavado de dinero, y la verdad no le escapan estos asuntos. El juez penal no quiere trabajar, entonces por ahí por el lado civil puede tener una mejor respuesta. Como cuarto punto, y ya para ir terminando, me gustaría diferenciarlo un poco lo que es la ley de extinción de dominio con lo que, como bien dijimos, es el decomiso, ¿sí? ¿Qué es el decomiso? El decomiso, como ya decía Rodolfo Moreno en 1921, el decomiso es una consecuencia accesoria de la sentencia penal, ¿sí? O sea, tenemos una persona condenada por un delito, el decomiso viene atrás de la prisión. A usted lo meto preso y aparte le saco los bienes, y ese es el segundo requisito, bienes
provenientes directamente del ilícito, ¿sí? Tercer lugar, en la diferencia con el decomiso, ¿sí? Se pueden tomar, en el decomiso efectivamente se pueden tomar dentro del proceso penal ciertas medidas cautelares para asegurar el decomiso o para evitar que se consolide el provecho del delito. Solamente hay una excepción en el artículo 305 del Código Penal, que es en los casos de lavado de dinero, donde se autoriza un decomiso penal sin sentencia penal. En casos de extinción de la acción, muerte del imputado, es el único caso. Pero el principio general es, recién cuando tengamos esta sentencia penal, recién ahí podemos decomisar. Previamente se pueden tomar medidas cautelares, pero no se puede hacer nada. Esto, como vemos, es claramente distinto a lo que es la extinción de dominio. Es decir, mientras que el decomiso va atado, corre el mismo camino que el proceso penal, la extinción de dominio es un proceso absolutamente independiente que se va a llevar a cabo con o sin el avance de la causa penal. Vos tenés una causa penal que no avance y la extinción de dominio hasta inclusive finalizar. A diferencia del decomiso, en el derecho de propiedad se presupone que el bien es de origen ilícito, en cambio en el decomiso no se presupone nada, tenemos la presunción de inocencia. En el proceso de extinción de dominio es un proceso de parte, en la cual interviene por un lado el Ministerio Público Fiscal, por otro lado intervienen los demandados. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. Cuando habla de la Procuraduría esta de extinción de dominio, en un momento dice que puede realizar investigaciones de oficio la Procuraduría de extinción de dominio. Ahora, si realiza investigaciones de oficio, va en contra de un procedimiento civil. O sea, si estuviésemos en presencia de un procedimiento civil, ¿qué investigaciones de oficio? Vos tenés que venir y en el marco del proceso civil y comercial probarme todo lo que hiciste. Puede hacer investigaciones prejudiciales, si quiere, que después sean convalidadas en un procedimiento civil y comercial, pero en esas investigaciones de oficio, ¿qué validez van a tener? Va a poder venir el día 1 la Procuraduría con su carpetita y dice, mire, yo durante estos últimos 6 meses lo estoy investigando a Cristóbal López, por ejemplo, lo estoy investigando y acá tiene usted toda la prueba del delito. ¿Va a ser válido o como si fuese un expediente penal en la cual la Procelac o cualquier organismo de la Procuración hace esas investigaciones de oficio que después son válidas procesalmente? ¿O debería ser como un proceso civil en el cual tiene que venir, bueno, a ver, tráigame este papelito bárbaro, ahora empieza a librar oficios a todo el mundo para probar todo lo que usted me dijo? Esa es una tercera diferencia que tenemos. Y por último, yo creo que la principal diferencia que tiene la extinción de dominio con el decomiso, y que yo creo que es lo que lo hace una herramienta sumamente valiosa, que no lo crean, para mí es una herramienta valiosa y está bien regulada, es la posibilidad de resolver anticipadamente la cuestión para el Estado. O sea, no tenemos que esperar los 10 años, los 8 años, que va a demorar un proceso en el cual después tenemos un galpón con 54 máquinas constructoras que no sabemos qué hacer, con un montón de plata que después nos dice, sí, la usamos en un colegio, lo que sea. Yo creo que la extinción de dominio resuelve estos problemas de manera anticipada. Fin, ya para darle cierre a esto obviamente, como he dicho, tiene algunos aspectos discutibles, perfectibles. Sigo inclinándome, no sé si porque lo pienso, por la naturaleza de penalista, uno ve penal por todos lados, sigo inclinándome que estamos en presencia de un instituto de naturaleza penal, y eso debió haber obligado al legislador a tomar algunos recaudos con respecto principalmente al derecho de defensa en juicio, que creo que los que van a ser impugnados posteriormente con las sentencias, pero no tengo ninguna duda que era una herramienta necesaria, la cual la justicia durante estos años nunca hizo nada para resolver estas cuestiones, y creo que es un proyecto que con algunas mejoras va a tener efectos concretos en lo que es la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias, Nico, por la claridad y el tiempo. Bueno, terminó el 50% del panel penal y yo ya anoté acá, ¿qué hace el síndico de la quiebra? Me pregunto, de la quiebra del imputado muerto con sobreseimiento no firme. Encima para penal es funcionario público. Bueno, pero eso no es tema hoy del panel. Y ya tenemos la primera pregunta. Bueno, después arrancamos el debate. Después ya tengo la... ¿Qué pasó? Para pasar, vos tenés también. Tengo presentación.
Ya tenemos una pregunta. Bueno, Me presento como también. cierre, sí, ahora te presento. Ya lo conocen todos a Martín. Igual para quienes no los conocen, Martín Stolkiner, contador público, síndico concursal en ejercicio, especialista en sindicatura concursal, compañeros de posgrado y mi vicepresidente de la Comisión de Actuación en Procesos Concursales del Consejo Profesional. Así tenés un cargo largo como el de él. Gracias por tan generosa presentación, es mucho más que lo que merezco. Mi amigo. A ver, para empezar, quiero tomar las palabras finales de Nicolás, en lo que hace a que esta es una herramienta que puede ser muy buena para perseguir el delito complejo. La Argentina se merecía una herramienta para perseguir este tipo de delitos, normalmente organizados a través de bandas criminales, cárteles, organizaciones bien complejas, y verdaderamente no lo tenía. Probablemente esta herramienta no sea la mejor elaborada o la mejor lograda para alcanzar ese objetivo, pero es un acierto al gobierno poner por lo menos en primera plana esta problemática. Dentro de nuestra región, el primer país que se involucró en todo lo que es extinción de dominio fue Colombia, lógicamente por el flagelo que tenía Colombia, tanto por cárteles de la droga como por organizaciones criminales dedicadas a secuestros extorsivos, que tenían organizaciones muy complejas en el aspecto económico. La Argentina no tiene los delitos de narcotráfico y de otras bandas criminales, si quiere llamar, en Argentina no tienen esa complejidad económica, no tienen ese entramado societario como lo tenían en Colombia. Y de hecho en Colombia el proceso de extinción de dominio tuvo relativo éxito, haciéndose el Estado, por ejemplo, de cadenas de farmacias, cadenas hoteleras, a ver, toda una serie de grandes estructuras económicas y empresarias que eran utilizadas no solo para el delito, sino en la aplicación del delito. La Argentina no reviste esas características y más bien lo que es de más aplicación en la Argentina es justamente los delitos relacionados con los fraudes a la administración pública, en los cuales sí hay algún tipo de estructura organizacional que amerite todo este dictado de medidas. Ahora bien, la experiencia nos indica que cuando caen estas organizaciones delictivas relacionadas con delitos contra la administración pública, caen también las empresas utilizadas para el delito. Tenemos casos sobrados, Austral Construcciones, capaz que es el más nombrado, pero tenemos Isolux, TVA, Tandanor, Oil, debe haber muchas más, hay del grupo 23, todas empresas que estaban de alguna u otra modo relacionadas con contrataciones públicas, obras públicas, publicidad, concesiones, que al ser descubierto algún tipo de delito o al haber perdido esos beneficios que tenían, quebraron, definitivamente quebraron. Y el decreto lamentablemente no previó que la extinción de dominio en la Argentina tiene que focalizarse en este tipo de empresas y se olvidó que estas empresas están en quiebras. Con lo cual es teóricamente un buen decreto pensado en función de los antecedentes de Colombia sobre todo, pero que en la Argentina va a tener algunas falencias. Voy a ser muy breve en todo esto porque creo que ya lo vimos, una acción civil, lo dice el artículo 1, una competencia en principio clara, que es la federal, civil y comercial, para la capital y la federal en el aspecto civil y comercial de las provincias, lo cual genera también una situación, muchas veces puede ser el mismo juez, porque en las provincias hay un juzgado federal con sala civil, sala comercial o secretaría civil, secretaría penal, con lo cual puede ser el mismo juez. Hay algo que pasó inadvertido capaz de la charla de Sebastián, que habla que los demandados son quienes pueden ostentar la tenencia solamente del bien. No solo posesión y titularidad, solamente la tenencia o cualquier otro derecho sobre los bienes. Prevé también
que el juez debe, y lo dice imperiosamente, levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil del demandado. Y bueno, como dijo, la habilitación de la demanda es con una simple medida cautelar en sede penal. Bueno, todo esto ya lo comentaron, se invierte la carga de la prueba, elementos que tienen que contener la sentencia, que son los efectos sobre los derechos existentes sobre los bienes afectados. Este es un aspecto importante que después voy a volver. Después también creo que comentaron el efecto de cosa juzgada que tiene sobre los bienes y los derechos involucrados, con independencia de cualquier resultado de otra acción judicial. Y no sé si se comentó que ningún acto jurídico realizado sobre los bienes extinguidos es oponible a esta acción de extinción de dominio. Salvo, dice, aquellos realizados en favor de tercero de buena fe y a título oneroso. Es una excepción medio difícil de contextualizar qué es algo de buena fe y a título oneroso. Creo que según fideicomiso puede ser realizado de buena fe, pero no nos queda claro si un fideicomiso es a título oneroso o no, es a título fiduciario capaz. Por eso hay muchos aspectos del decreto que no se adaptan demasiado a la vida civil y comercial y son difíciles de contextualizar dentro de nuestra materia, que es la civil y comercial. Voy a ir al tema ya de quiebras, que es a lo que me trae, y justamente lo que venía a comentar. El decreto tiene muy pocas reminiscencias o muy pocas disposiciones respecto a la quiebra en caso que el extinguido, el sujeto a quien se le pretende extinguir la acción, extinguir el dominio, esté en quiebra. Directamente hay uno solo, que es el artículo 3, que después voy a ir más profundamente, que incorpora un inciso al artículo 4 del artículo 21 de la ley 24.522 como excepción al fuero de atracción los procesos de extinción de dominio. Después voy a hablar muy específicamente sobre esto. O sea, incorpora a los procesos de extinción de dominio dentro de aquellos procesos que no son traídos por el concurso o por el concurso preventivo. Indirectamente, el artículo 12 y el artículo 14 afectan también en la quiebra, indirecto tangencialmente. Primero, en lo que hace a la cosa juzgada sobre los derechos involucrados, y lo otro que hablábamos de la inoponibilidad de actos realizados sobre bienes objeto de la demanda de extinción de dominio. Fuero de atracción. Yo no tengo ninguna duda que el objetivo del decreto, el objetivo de la norma fue eximir a la acción de extinción de dominio del fuero de atracción. Me parece que ese fue el objetivo del Poder Ejecutivo al dictar este decreto. Ahora creo que estuvo muy lejos de lograrlo. ¿Por qué? Incorporó como inciso 4 del artículo 21 que no se atraen al concurso preventivo las acciones de extinción de dominios. Creo que es sobreabundante, porque recordemos que la acción prevista es el juicio sumarísimo, que es un juicio de conocimiento, con lo cual ya estaba comprendido en el artículo 21 como aquellos procesos los cuales no son atraídos por el proceso del concurso preventivo. Y esta incorporación que hace como inciso 4, creo que logra el efecto contrario en caso de quiebra, porque el artículo 21 no es aplicable al caso de quiebra. Para la quiebra, el fuero de atracción está establecido en el artículo 132 de la Ley de Concursos. Y el artículo 132 de la Ley de Concursos no reproduce exactamente el artículo 21, pero sí remite a él. Dice, y lo voy a leer textual porque no me acuerdo de memoria, la declaración de quiebra traerá al juzgado en que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales, salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuadas de este principio los casos indicados en el artículo 21, incisos 1 a 3. El 4 no. Obviamente, cuando se hizo el 132, el 4 no existía.
pero yo entiendo que si el legislador, en este caso a través de decreto, quiso que en caso de quiebra no sea atraída la acción de extinción de dominio, debería haberlo incorporado. No se presume el error del legislador. Con lo cual, en principio tenemos que para concurso preventivo parecería que nos atrae y para quiebra sí. Con lo cual, sabiendo que muchas de las personas jurídicas o mismo las personas físicas que están imputadas en delitos, que pueden haber tenido medidas cautelares y a los cuales el Estado pretenda la extinción de dominio, si están en quiebra van a ser atraídos al juez del concurso. Por lo pronto con esta redacción. Yo creo que no es un error, porque luce conveniente que se atraiga al juez de la quiebra. Primero, para respetar el principio de universalidad y colectividad. A ver, sabemos que a partir de la 26086 el principio es la no atracción. Pese a que la ley dice otra cosa, el principio es la no atracción. Pero la sentencia dictada en un juicio de conocimiento es título verificatorio, no es verificación de crédito. El que tiene un título verificatorio tiene que ir al juez del concurso y hacerlo valer como título verificatorio. Pero de esta manera, dentro del marco de la quiebra, respetamos los principios de universalidad y colectividad. Creo que el juez de la quiebra es quien mejor está indicado para cumplir con lo que decía el artículo 12 del decreto, que era tutelar los bienes de terceros. Porque al dictado de sentencia, el juez ordinario, el juez civil y comercial federal, de acuerdo a la capital en el decreto, dice que tiene que establecer la forma que se aplica en caso que haya derechos adquiridos sobre estos bienes. Y creo que es el juez de la quiebra quien está mejor preparado y tiene el mejor conocimiento para decidir sobre esta materia. Obviamente asegura la participación de la sindicatura y eventualmente de un comité de control. No nos olvidemos. La ley de concursos prevé un instituto fabuloso que es el comité de control, que funciona, en el cual invita a los acreedores a participar activamente del proceso de quiebra. La única forma de que esa participación sea activa en un proceso de extinción de dominio es que tramite ante el juez de la quiebra. Después, bueno, hay sobrada jurisprudencia que ratificó la competencia del juez del concurso para casos similares, diría, a este, que es no acciones que buscan incorporar un pasivo a la quiebra, sino afectar un activo de la quiebra, sacar un activo de la quiebra. Es afectar patrimonialmente el derecho de los acreedores por la desaparición de un bien o un derecho. Así sabemos que la acción de escrituración tramita ante el juez de la quiebra, la liquidación de la sociedad conyugal tramita en el juez de la quiebra, la ejecución de garantías reales en la quiebra, y acá capaz que hay un paralelismo, porque sabemos que en el concurso preventivo no tramita ante el juez del concurso, pero sí en el caso de la quiebra. Incluso hay hay varios fallos de inconstitucionalidad sobre leyes de expropiación dictados por jueces de la quiebra, por lo cual no me parece, aun cuando probablemente el Poder Ejecutivo haya tenido en mente otra cosa, no me parece mala la resolución. Me parece acertada. Y creo que no altera el espíritu del decreto, pero sí garantiza debidamente, o garantiza mejor, todos los intereses en juego. Que más allá de los intereses que tiene el Estado de política criminal, hay también derechos patrimoniales que tienen que ser tutelados. Y no estoy hablando del derecho patrimonial del delincuente, y lo digo así, del delincuente directo. Estoy hablando del derecho patrimonial de los acreedores de esa quiebra. Se trabó. Anda. Ahí está. A ver, acá se nombró algo referente a la expropiación y es bastante, me parece importante remarcar, si bien, a ver,
este decreto de extinción de dominio o la extinción de dominio atraviesa el derecho enteramente, y al igual que el derecho concursal, tenemos casi una X, atraviesa todo. Y es bien distinta esta acción al de la expropiación. Ya dije que la extinción de dominio, y esto justifica que deba tramitar ante el juez de la quiebra. Al contrario de las expropiaciones. La expropiación es uno de los claros supuestos en los cuales no se aplica el 132 y tramitará por el juzgado competente. ¿Por qué? En la extinción de dominio afectamos directamente la masa activa. Y no así en la expropiación. Porque supuestamente en la expropiación estamos reemplazando un bien expropiado por un derecho, una indemnización. El artículo 17 de la Constitución Nacional nos releva de todo comentario, indemnización previa. En este caso la extinción de dominio es sin contraprestación alguna, porque es obviamente en recuperación del daño producido por el delito. O sea, no hay contraprestación. Por otro lado, y es algo que, esto sí me parece una falla grave del decreto, que no prevé intereses para el caso de sobrecimiento penal. Prevé, sí, te devolvemos lo que te sacamos, pero no prevé intereses. Prevé el valor, habla del valor de la cosa, lo cual es un claro enriquecimiento incausado por parte del Estado. Eso no hay ninguna duda. En la indemnización, obviamente, debe la indemnización más los intereses, obviamente la 21.499 es antigua, hablaba también de la depreciación de la moneda. Bueno, y capaz que el punto más álgido del decreto de extinción de dominio es este, o el primero, porque la verdad que todavía tenemos muy poca experiencia, creo que no hubo ningún caso y cada artículo puede surgir algo, que es qué pasa con el derecho de los acreedores. Y cuando escribí lo de Repar, Marcelo me dice, uy, eso es como dijo Kemelmacher, las preferencias excluyentes de las no excluyentes. Y claro, se está creando a través de este decreto una nueva preferencia excluyente que sustrae de la masa activa un bien. Es muy distinto a un privilegio no excluyente del cual será un acreedor que tendrá un derecho sobre determinado bien o sobre determinado monto de la liquidación general. Sea un privilegio general o un privilegio especial. No, esto es un privilegio excluyente. Saco este bien de la masa activa. O sea, ningún acreedor puede satisfacerse de este bien, ni siquiera de un remanente, porque cuando hay un privilegio especial, no excluyente, siempre hay alguna expectativa de remanente. Acá no existe esa expectativa. Se destruye la integridad patrimonial. Y acá es una disquisición un poco difícil desde el punto de vista penal, pero para nosotros resulta muy clara desde el punto de vista concursal o de la quiebra. El decreto prevé, lógicamente, que el sujeto pasivo de la acción es el sujeto extinguido, sea quien cometió el delito, el tenedor del bien que hay que extinguir, el poseedor o quien participó del delito. Ahora, en una quiebra, el sujeto pasivo no es ni el delincuente ni la sociedad, es la masa pasiva. ¿Por qué? Porque hay un efecto previo que es inmediato a la quiebra, que es el desapoderamiento. Recordemos que el fallido queda desapoderado de todos sus bienes. ¿Tiene derecho a remanente? Sí, tiene derecho a remanente. Pero el sujeto pasivo de la acción, al existir quiebra, cambia inmediatamente. Es la masa pasiva. ¿Por qué? Porque está desapoderado de sus bienes. Entonces, estamos aplicando un decreto o una ley de extinción de dominio contra sujetos que no solo no participaron del delito, sino los cuales no son a quienes el decreto pretendió extinguir el dominio. Lógicamente, eso irroga desde ya un perjuicio económico, en beneficio de un tercero, que es el Estado. Bajo la premisa del interés público y de la política criminal, que, reitero, es atendible,
se está directamente afectando el derecho patrimonial de los acreedores del fallido a quien se le pretende extinguir, perdón, porque extender y extinguir son muy parecidas, el dominio. Entiendo que es una afectación del derecho de propiedad, violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y acá es una duda que se la plantea Sebastián antes de entrar, porque este decreto sale a consecuencia, y lo dice los mismos fundamentos, de la inactividad del Congreso de la Nación. Y dentro del Congreso de la Nación hubo un proyecto votado en diputados, fue a senadores, y en senadores hubo un proyecto distinto, pero hubo un texto de un dictamen de minoría de senadores del oficialismo, Pinedo y Schiavoni, el cual sí contemplaba, aunque sea mínimamente, estos aspectos. Si bien el aspecto de la competencia no decía nada respecto en el caso de quiebra, sí respetaba el derecho de los acreedores en caso de quiebra. Y dijo un artículo muy, muy específico, que es el artículo 10, y decía la forma de aplicar el decreto de extinción de dominio en caso de quiebra. Y justamente decía que la extinción de dominio podía aplicarse solo una vez satisfecho todos los créditos de la masa pasiva. ¿Por qué? Porque esto sí va de la mano de lo que dispone la ley de concursos. Porque ahí lo que estaríamos afectando es el derecho remanente y no el derecho de los acreedores. Yo no comprendo por qué esta disposición no llegó al decreto. La verdad hubiese sido bastante aclaratoria en esos aspectos y hubiese evitado lo que seguramente pasará, que serán planteos de larga duración y que harán más difícil de aplicar este decreto. Es todo, es una primera aproximación, esperemos pronto tener antecedentes sobre los cuales poder hablar con cosas concretas y gracias por la atención y esperamos las preguntas. Gracias, Martín. Bueno, ya tenemos una pregunta, así que vamos a arrancar con esa. La leo al público, porque como esto se está grabando en YouTube, va a servir para el que quiera después escucharlo a partir de mañana. La mandó Juan Manfredi, que está acá presente. Dice, una persona otorga a otra un crédito en función de su patrimonio en bienes inmuebles y o automóviles y camiones, registrados a su nombre, conforme a antecedentes que solicitó a los respectivos registros en materia dominial, gravámenes, embargos, etc. Con posterioridad a la entrega del objeto del crédito, dinero y o bienes, sobreviene una extinción de dominio sobre bienes del deudor. Ello lleva al deudor a la quiebra. Pregunta, al desapoderarse por parte del Estado al deudor, ahora devenido en fallido, ¿no se altera el principio de igualdad de los acreedores a favor del Estado? ¿Quién quiere arrancar? ¿Penal o concursal? ¿Más civil, penal o concursal? A ver, claramente para los penalistas el ámbito de los concursos y las quiebras es un ámbito un poco extraño. Estamos bastante alejados del derecho los penalistas siempre. Pero bueno, a ver, en principio yo les diría que sí, la filosofía un poco del régimen de extinción de dominio genera un privilegio a favor del Estado frente a otros posibles acreedores del titular del bien. Un poco la filosofía se expresó muy bien acá, es un poco el interés público, el interés de política criminal, digamos. Pero también es cierto, y esto es un poco digamos, consecuencia de la falta de rodaje de este nuevo instituto. Me parece que es el Ministerio Público Fiscal el encargado de ir delimitando los ámbitos de aplicación de este instituto y la jurisprudencia, en definitiva, también con sus decisiones.
En el supuesto de que, digamos, si esto es una herramienta de política criminal orientada a desfinanciar organizaciones delictivas, en la medida que la organización delictiva está en concurso o en quiebra, está desfinanciada y entonces no hay necesidad de aplicar el instituto, digamos. Esto es un poco de, una decisión de mérito y oportunidad del Ministerio Público Fiscal, digamos, y obviamente, como toda organización humana, puede darse a ciertos abusos, pero la filosofía del instituto es desfinanciar organizaciones criminales y no quedarse con los bienes de organizaciones criminales fundidas, digámoslo así. Entonces debería haber en esos casos un criterio de oportunidad del Ministerio Público Fiscal para no perjudicar a acreedores de buena fe y a título oneroso, que es un poco la filosofía que también surge del articulado del decreto, digamos. Si bien la ley en puridad le da prioridad, le da privilegio, un privilegio excluyente, como bien dijeron acá, yo interpreto que en estos casos el Ministerio Público Fiscal no debería accionar digamos, siempre teniendo en cuenta que yo no coincido con el doctor Ramírez. Yo creo que esto es un instituto de naturaleza civil. Yo creo que, digamos, esto... A ver, por ahí acá me meto un poco en la discusión penal, pero el decomiso puede ser sobre el producto del delito, sobre las ganancias o sobre los instrumentos utilizados para cometer el delito. Claramente, cuando el decomiso sobre los instrumentos utilizados para cometer el delito es una sanción, porque el instrumento no es una ganancia del delito, es un bien que tenía el delincuente con anterioridad y que lo usó para cometer el delito. Es el auto que el delincuente usa para el secuestro extorsivo, digamos, o la casa donde esconde a la víctima del secuestro extorsivo. Es una casa que el delincuente tenía con anterioridad y la usa para cometer el delito. La sentencia penal le quita ese bien como parte de la sanción por haber cometido el delito. Ahora, la ganancia del delito es otra cuestión, porque quitarle al delincuente la ganancia del delito no es sancionarlo en realidad, porque ese bien nunca fue propio. Entonces, si él no tiene derecho de propiedad sobre ese bien, el hecho de quitárselo no implica una sanción en sí misma, sino implica un reconocimiento de una situación, digamos, una situación jurídica, digámoslo así, o el cumplimiento de una obligación civil. Uno tiene obligación de devolver los bienes que son ajenos. Si uno pide un préstamo, tiene obligación de devolver el dinero que le prestaron. Y eso es una obligación civil. Devolver ese dinero no es una sanción, es una obligación civil. Entonces yo creo que los institutos por los cuales se quitan a los delincuentes los bienes que son ganancia del delito no son en sí mismos sanciones, sino son obligaciones de otro tipo. Pero bueno, volviendo a la quiebra, yo creo que el Ministerio Público Fiscal tiene la opción de accionar por extinción de dominio o no. Y puede incluso elegir entre la extinción de dominio y el decomiso. Entonces, en estos casos, yo creo que sería de buena práctica del Ministerio Público Fiscal no perjudicar los derechos de terceros de vuelta a título oneroso y de buena fe, porque si lo que pasa en realidad es que la empresa delictual se declara en quiebra o abre un concurso justamente para evitar que la definancien o evitar que le quiten los bienes, esto sería una acción defraudatoria, digámoslo de algún modo, y posiblemente sea un supuesto en el cual el Ministerio Público Fiscal decida igualmente accionar. Pero sería de buena práctica que esa acción del Ministerio Público Fiscal evite perjudicar a terceros de buena fe que tengan un crédito válido que ejecutar, digamos. Déjame que te haga... para que te haga una pregunta. No, para profundizar un poco la pregunta. El interés público es una noción bastante imprecisa. En aras al interés público, el príncipe cometió los abusos más grandes que se puedan pensar en la Argentina. Esa es una realidad. Siempre hay un interés público superior sobre los derechos. O por lo menos es la historia y capaz que donde estamos es el resultado de tanto interés público avasallando los derechos que el constituyente quiso proteger en 1853. Pero no hay que dejar de lado lo que es política criminal. Ahora, yo creo que la mejor forma de tutelar la situación que plantea Juan en este caso
Es a través de la competencia. Y es a través de la competencia del juez que conoce la causa de la quiebra. Es el juez que conoce la causa de la quiebra quien mejor puede determinar si este acreedor es de buena fe. Habla a título oneroso, la verdad no me gusta la expresión a título oneroso que tiene el decreto, porque hay infinidad de acreedores de muy buena fe que no son a título oneroso, puede ser por clase de delitos, hay infinidad. Me parece que es un error grande del decreto ese, porque son las variables de acreedores en una quiebra hoy son muchísimas, y a título gratuito es un aspecto, pero puede ser por otras cuestiones, ser acreedor y ser de buena fe también, y ser tan acreedor como el buena fe título oneroso. Pero a lo que voy es que es el juez de la quiebra quien mejor puede conocer en el aspecto este para ver si este acreedor dio el crédito en función de estos bienes y si el interés del Estado, por esta preferencia excluyente, está por encima de este acreedor. Creo que se resuelve de esa forma. Hay una alteración de tiempo que no es así. Sí, porque es interesante. Yo creo que hay una alteración en el timing. El planteo de la pregunta es que como consecuencia de la extinción de dominio, se operó la extinción de dominio, la estancia La Tramoya la sacamos del patrimonio de un determinado señor. Como consecuencia de ello, todo es otra alternativa, todo el personal empleado de la estancia de La Tramoya va y pide verificación de créditos y se le reconoce el crédito. El privilegio especial que tenían esos trabajadores sobre el inmueble de la estancia, lo pierden. ¿Por qué? Porque ya operó la extinción de dominio, ya el juez de la quiebra, que repito, fue consecuencia de la extinción de dominio, no puede hacer nada, ya está extinguido el dominio. No sé si soy claro. Sí, es distinto el planteo. Sí, entiendo el planteo. Lo que pasa es que en ese caso, digamos, sería igual en el caso de un decomiso, digamos. Si el juez penal condena por un delito y quita el bien por decomiso, de todas maneras los acreedores de ese imputado condenado pierden la garantía de su crédito, digamos, por cuestión de, digamos, por una resolución penal de decomiso. Y bueno, esto genera un perjuicio, pero bueno, es una consecuencia. Pero Juan, en función de lo que vos decís, para que haya alteración de la par conditio, a tu ejemplo le falta que tenés al fisco acá adentro. Y entonces quedaron todos juntos. No, acá no hay una alteración de la par conditio. No, pero la pregunta de él es, la extinción de dominio es prequiebra y es causal de la quiebra incluso. Entonces ya no hay juez de la quiebra. Pero ahí no hay bienes, Marce. Si hay extinción Claro, de dominio antes de la por quiebra, eso, ya no hay bienes y capaz eso. que hay estado de cesación de pagos porque hay extinción de dominio. Así es que pero la no pregunta podés es esa. traer nada más Claro. porque ya ocurrió la extinción de dominio antes. Perdón, ¿no? Lo que cabría eventualmente es, vaya a saber uno si hay alguna acción de recomposición patrimonial en la cual el demandado podría llegar a ser el Estado si después no se llega a una condena en sede penal. Claro. Lo cual me parece un contrasentido, pero a ver, entiendo la pregunta, es un tema temporal. Yo creo que no hay alteración de la par conditio ahí porque no hay quiebra al momento que hay la extinción de dominio. Pero sí vacía de contenido al proceso de quiebra. Sí. ¿Se entiende? Deberá el Estado correr con los riesgos de esa extinción de dominio, porque las acciones, obviamente... Sí, esto, digamos, de vuelta tiene que ver con un instituto nuevo que le falta rodaje y que tiene muchas cuestiones por delimitar todavía. Obviamente, para el Estado, esto es una acción beneficiosa porque le va a permitir apropiarse de muchos bienes, pero también es un riesgo porque la posibilidad de demanda contra el Estado se abre a partir de esto.
Incluso, yo no me acuerdo ahora de memoria, pero hay algunos de los artículos del decreto que habla de la conformación de un fondo de garantía para atender futuras demandas, digamos. Esto es un poco el juego del instituto y sí, abre la posibilidad de una demanda que hasta ahora no existía contra el Estado. Perdón, se me ocurre más. Se me ocurre que es casi mandatoria la acción, en el caso que planteás, es casi obligatoria la acción de recomposición patrimonial con el Estado, porque vos planteaste el caso de una estancia que trabajaba, se apropió el Estado de esta estancia y dejó de trabajar y por eso quebró. Con lo cual la administración que hizo de esos bienes el Estado fue absolutamente deficiente y probablemente haya sido el motivo de la quiebra. No lo sé. O causal de la quiebra. Con lo cual, a ver, estamos obviamente trabajando sobre hipótesis desde ya. Pero si el delito lo cometieron y que está firme y hay cosas juzgadas. No, pero lo de Juan. No, pues ya te entiendo, pero estamos mezclando todo. La pregunta de Juan es: con anterioridad sobrevivió una extensión de dominio firme, ¿no, Juan? No está en trámite, porque lo tuyo está en trámite y después el Estado no. O sea, no se logra aprobar el de. Claro, no se logra aprobar. Pero lo de Juan es, si esto está firme, es lo que dijo Carolina, no hay acreedores, no hay activos. Sí, pero es un poco a ver qué hace el Estado con estos activos. Claro, el tema, me parece que, igual yo quiero decir otra cosa, pero voy a pasar blanco sobre negro respecto, por lo menos de lo que me queda claro a mí del planteo es, si vos tenés la extinción de dominio antes del decreto de quiebra, bien, no hay bienes, digamos, el sujeto no tiene bienes, se decreta la quiebra, el tema es ex post, digamos, si después hay condena penal, y si hay condena penal, bueno, nunca hubo bienes, ya está, quedaron en poder del Estado. Si no hay condena penal, el tema es, el Estado debería devolver los bienes, restituir los bienes, y ahí esa quiebra que no tenía activo, volverá a tener activo. En realidad no debería, después verás si tenés una acción de responsabilidad contra el Estado, además de la restitución de los bienes. La restitución de los bienes la vas a tener del Estado que dice, uy, no hay condena, señor síndico, pase por acá, pase a cobrar. Y vos después dirás, bueno, pero como consecuencia de la actividad del Estado, se produjo el estado de cesación de pagos y entonces, además de devolverme, te inicia una acción de responsabilidad contra terceros porque el Estado tiene responsabilidad por haber extinguido el dominio que provocó la cesación de pagos. Me parece que esas son las dos situaciones que se están planteando acá. No sé, sí. creo que era eso. Ahí, perdón, una aclaración porque hoy hablamos de, digamos, qué es lo que el Estado debería devolverle si eventualmente en sede penal se determina que el delito no existió. Y el decreto habla de entregarle un valor equivalente. La filosofía que hay atrás de eso es, digamos, no entregarle lo que el Estado obtuvo por la venta del bien, sino el valor equivalente para que el ex titular, digamos, pueda volver a adquirir un bien equivalente, digamos. Esto supone un valor actualizado, digamos. Sabemos sí, lo que pasa es que la previsión de la ley de concursos y quiebras es otra, por eso, perdón que me meta tan así, por más que vos restituyas aún el valor equivalente, si la extinción de dominio, que esto es lo que te estoy tratando de traducir lo que se está planteando. Está muy bien. Claro, si la extinción de dominio fue lo que provocó la quiebra del deudor, sí, por más que vos restituyas, lo que vas a tener que reparar es que la extinción de dominio fue lo que provocó la quiebra. Eso es lo que están discutiendo. Y más si esto es un concurso y estaba en actividad la sociedad. Bueno, por eso, no importa, pero es un adicional a la restitución. ¿Yo puedo decir otra cosa cuando terminemos con esto? No, dale, ya está. Sí. Ya terminó. Juan, ¿querés decir algo más? ¿Qué? Es una propuesta quizás media audaz. Cuando el Estado o el Ministerio Público Fiscal considera que procede a una extinción de dominio, debiera ser algo así, no sé si el nombre que le voy a dar es muy apropiado, como un pequeño concurso, es decir, una verificación de créditos por los que tengan derechos especiales sobre ese bien. Porque, digamos, desapoderar
con una extinción de dominios para después, en una quiebra ocasionada por esa extinción de dominio, iniciar acciones de recomposición patrimonial, es un tiempo enorme que el Estado es en principio eterno y las personas no. Entonces, todas esas personas que pierden su trabajo por una, en una explotación que tiene un origen ilícito, pero para ellos es su fuente de trabajo, tener que ir a una recomposición patrimonial que sabemos no son ni de 1, ni de 2, ni de 3 años, lo más razonable sería predeterminar cuáles son aquellos que tienen preferencias de tipo especial sobre ese bien y proceder en consecuencia. Y en ese momento liquidarle lo que cada persona tenga el legítimo derecho sobre eso. No nos olvidemos que el Pacto de San José de Costa Rica, que fue en los últimos tiempos receptado por la jurisprudencia en revestimientos especiales, no me acuerdo cómo se llama la causa, le da una preferencia especial al derecho laboral, inclusive sobre los derechos del fisco. Entonces, lo razonable, por supuesto, que si procede la extinción de dominio al titular hay que desapoderarlo, ¿no es cierto? Pero no hay que perjudicar a terceros de buena fe, como serían, por ejemplo, los trabajadores. Sí, a ver, ahí posiblemente no con la amplitud con la que se lo está proponiendo, pero hay alguna previsión en el decreto en este sentido que dice que al proceso de extinción de dominio hay que citar como tercero de intervención obligatoria a todo aquel que tenga algún derecho sobre el bien que se va a extinguir, digamos. Habría que determinar si los trabajadores pueden alegar que tienen un derecho sobre el bien, pero va a merecer bastante discusión jurisprudencial. Pero, en todo caso que estas discusiones se abran me parece un avance respecto de la situación actual, porque hoy ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un juez penal que embarga o secuestra un bien y ese bien queda secuestrado en un estatus jurídico que nadie tiene muy claro cuál es, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva en causas penales, en general con estos tipos de delitos, que son delitos complejos, son sentencias que llegan 10, 15, 20 años después. Entonces, todos esos trabajadores y todo el valor de esos bienes y demás, generalmente es plata tirada a la basura. O sea, son bienes que se pierden, son puestos de trabajo que se pierden. Y hoy no hay ninguna solución posible para esos acreedores, digamos. Al llevar esta discusión a sede civil, habilitamos todas estas discusiones, porque los jueces civiles están acostumbrados a discutir estas cuestiones. Los jueces penales no, ni las consideran, porque ellos están investigando algo que estiman que es mucho más importante y trascendente, que es el delito. Entonces, la cuestión laboral, la cuestión patrimonial, no les interesa. La verdad es que no lo discuten y hoy no tiene ninguna solución toda esta problemática que se genera. Al llevar esta discusión a sede civil, vamos a abrir todas estas discusiones y la jurisprudencia va a tener que delimitar cuál es la solución a estas discusiones. Me parece que puede representar a futuro un avance. Hoy no tenemos por ahí todas las soluciones ni todas las respuestas. Esto además, realmente es una pena que haya terminado saliendo por cuestiones políticas, a través de un decreto, porque esto, complica la legitimidad y realmente las cuestiones que se pueden regular por decreto son más limitadas. Esto, lo ideal sería que hubiese sido que el Congreso avance en el debate y saque una ley más compleja, pero más abarcativa, de todas las problemáticas. Esto finalmente salió por decreto, es un decreto bastante corto y que marca un puntapié inicial, pero a partir de ahora se van a abrir un montón de discusiones que es responsabilidad de la jurisprudencia ir delimitando las soluciones, por lo menos así lo vemos. Caro. Bueno, voy a hacer la pregunta, en realidad es por ahí para contarles a Sebastián y a Nicolás cuál es un poco nuestra mirada respecto a esta cuestión y después voy a hacer la pregunta. Hay un caso, el caso Carbón Blanco, creo que lo conocemos casi todos, de narcotráfico,
Y Carbón Blanco, los narcotraficantes que quedaron presos, eran titulares de varias sociedades, y esas sociedades se dedicaban a la construcción, eran empresas constructoras. Y construyeron muchos inmuebles, muchos edificios, y esas constructoras, como consecuencia de que los titulares de las sociedades quedaron presos, quebraron. Y los que habían comprado los inmuebles en esos edificios, además edificios por la República Argentina, no solo en Capital, los que habían comprado los departamentos, esos inmuebles están sin subdividir ni nada, con lo cual todos tenían derecho a escriturar algo que todavía no pueden escriturar. Entonces, pensando y sacándolo de cuestiones políticas, de la corrupción y demás, pensando en estos ejemplos, digo, es imposible no prever la situación del acreedor, porque Martín decía, puede haber otros acreedores, o lo que llamamos nosotros el acreedor involuntario, el sujeto que no quería ser acreedor, que ni siquiera negoció, ¿sí? Y que por algún otro ilícito, por un accidente o por lo que fuera, podría ser acreedor. Entonces, pensar que a través de la extinción de dominio, el Estado, a esos que nosotros llamamos acreedores involuntarios, o no tanto, estos que compraron inmuebles, se van a quedar sin su derecho porque el Estado, a través de la acción de extinción de dominio, se va a quedar con esos bienes. Me parece que ahí no puede haber un interés público o un interés del Estado por encima del interés de los acreedores. Esto, digamos, lo dejo como inquietud para pensarlo, y esta pregunta es directa a Sebastián. Vos recién decías algo así como, no debería el Ministerio Público en determinados casos iniciar la acción de extinción de dominio. Ahora, ¿no debería haber alguna previsión, después de todo lo que escuchaste acá, digo, ¿no te parece que debería haber alguna previsión expresa de excepción ante estas situaciones? ¿O considerás que, digamos, el Ministerio Público va a tener la capacidad suficiente como para determinar, bueno, no, en este caso sí, acá hay quiebra, acá hay, digo, me parece que dejarlo así al azar, sin por lo menos desde nuestra visión. Nico decía, mi visión de penalista, bueno, mi visión de comercialista es la opuesta. ¿No te parece que debería, yo quiero que me digas que sí, pero igual vos me vas a decir lo que quieras, ¿no te parece que debería haber alguna previsión en estos casos? No, sí, coincido. A ver, lo que pasa que, de vuelta, esto lamentablemente salió por decreto. No, pero a futuro, digo, no estoy criticando el decreto, pero bienvenido sea, pero digo... Yo creo que esto abre un mundo nuevo, y que el Ministerio Público Fiscal tiene un desafío enorme, y en esto me parece que es una virtud del decreto haber puesto esto en cabeza de una procuraduría especializada, digamos. Hasta ahora las procuradurías especializadas en general son procuradurías penales que se especializan en determinados delitos. Esto tiene que ser una procuraduría no penal, claramente. Tiene que ser una procuraduría que se ocupe de temas civiles y comerciales, digamos, de temas patrimoniales en el fondo. Y no tiene que estar encabezada por un penalista, porque tiene que ver un montón de otras complejidades que el penalista no lo preocupan, digamos. Y entonces la Procuraduría debería empezar a generar su propia regulación interna, digámoslo así. Y el Ministerio Público Fiscal tiene las herramientas para eso, porque el procurador tiene herramientas para dictar instrucciones generales que determinan cuál es el ámbito de actuación de sus fiscales, digamos. En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal es un órgano jerárquico que puede, digamos, autolimitarse, pongámoslo así, y además el decreto le da al Ministerio Público Fiscal este criterio de oportunidad, digamos. El Ministerio Público Fiscal podría no accionar en todos los casos, o podría incluso accionar en algunos casos por algunos bienes y por otros no. Esta libertad la tiene el Ministerio Público Fiscal. Entonces me parece que el gran desafío acá lo tiene el Ministerio Público Fiscal, que es un órgano público que defiende el interés de la sociedad, y en el interés de la sociedad está el interés del acreedor de buena fe. Digamos, no debería el interés público estar en ese sentido, debería ser proporcional o balancearse con el interés de un acreedor particular que tiene un derecho válido, digamos. Y en ese sentido el Ministerio Público Fiscal tiene que plantearse objetivos. El objetivo es de financiar la banda, el objetivo no es quedarse con todos los bienes, porque además el Ministerio Público Fiscal no es el beneficiario de los bienes.
es el ejecutivo el beneficiario de los bienes. Entonces, no tiene un interés patrimonial el Ministerio Público Fiscal. El interés del Ministerio Público Fiscal es de política criminal, de financiación de bandas delictivas y de defensa de la sociedad, porque el Ministerio Público por constitución tiene la defensa de la sociedad, del interés de la sociedad. En la defensa del interés de la sociedad está el respeto a los derechos del acreedor, digamos. Entonces debería balancear todo esto y generar un criterio de actuación que contemple todas las complejidades, digamos. Yo creo, que el decreto no fue indiferente a la cuestión. De hecho, incorporó, lo voy a leer, el artículo 11, que es lo que tiene que contener la sentencia de extinción de dominio. El inciso D dice: la sentencia debe contener los efectos respecto de los derechos derechos existentes sobre los bienes afectados. O sea, no fue absolutamente indiferente de la extinción de dominio. Creo que es pobre lo que prevé el decreto, pero no fue absolutamente indiferente. Le dijo, no, el juez tiene que decirle también, puede haber derechos afectados sobre esos bienes y el juez tiene que expedirse sobre eso. Con lo cual, crea un ámbito lo suficientemente amplio para que un juez diligente, yo creo que acá está más en cabeza del juez que del Ministerio Público Fiscal. Creo que el Ministerio Público Fiscal tiene que recuperar para el Estado. Es el juez el que tiene que poner, digamos, la imparcialidad, porque si hay algo que le criticó Nicolás es que este decreto no respeta la imparcialidad de las partes, invierte la carga de la prueba. Por eso el juez es el que tiene que poner la imparcialidad al momento de decidir y decidir respecto de derechos que puedan existir sobre los bienes sobre los cuales va a extinguir el dominio. Me parece que el decreto no fue indiferente, fue pobre en la acepción. Yo lo que sí, viendo un poco desde la experiencia de lo penal, creo que en eso sí es un acierto del decreto, sacarlo esto del fuero penal y llevarlo a un juez civil, ¿sí? O sea, en el fuero penal lo que pasa cuando, como dijo Sebastián, cuando vos al juez penal le pedís meterse en temas patrimoniales, o le escapa, principalmente no sé si alguno tuvo la suerte o la mala suerte de tratar de iniciar una acción civil en el fuero penal, es algo imposible para que después te digan 2,50 pesos, o algo más sencillo, traten de cambiar un embargo de un procesamiento, bien, siempre la inhibición general, traten de cambiarlo por un bien, se vuelven locos los juegos, no saben qué hacer. Pero cuando quieren hacer algo, que pasa mucho en los juzgados federales, son un elefante en un bazar. O sea, te inhibo, te rompo todo, porque así funciona el juego penal. Entonces, en cuestiones que son mucho más finas, creo que eso sí es un gran acierto, como que vaya a la justicia civil que puede entender esto. Un juez penal esto no lo puede entender. A mí me disparó algo de lo que dijiste antes vos, Sebas, que parte tomó Carolina. Tomo un poco de también lo que dijiste vos, Martín. La ley concursal tiene un artículo que es el 111, que también lo hemos discutido mucho cuando lo enseñamos en la facultad, pero bueno, para beneficio nuestro, que dice que frente al fallecimiento, los acreedores del causante pueden ir sobre los bienes desapoderados una vez atendidos los acreedores de la quiebra y los gastos del concurso, con lo cual es recién el remanente que le queda. Que es un poco similar a lo que decís vos, bueno, que eventualmente que vaya al Estado a pagar el remanente. Ahora, el ejemplo de Carolina es muy puntual y la verdad que es terrible pensar que ahí tenés un acreedor de buena fe, pero no tenés acreedores de buena fe desde el inicio, no tenés edificios construidos sin subdividir, tenés un montón de acreedores que no los vas a saber hasta que no haya una verificación de créditos, con lo cual el inciso que vos leíste, Martín, hay que esperar a que haya un 36, o sea que volvemos a la discusión de el síndico, ¿tiene legitimación para pedir la desafectación de bien de familia? Que es lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el rol del síndico frente a el Ministerio Público Fiscal? Le agrego algo más a lo que dice Carolina. ¿Quién se va a jugar? Y yo no sé cómo funciona el Ministerio Público Fiscal, no trabajo ahí, yo te lo estoy diciendo desde la visión de síndico. Vos decís, ahora nos aclaraste, bueno, puede ser que el procurador baje línea. Hasta que el procurador baja línea, si no la baja, y hasta que salga la reforma que te pide ella, ¿qué hago yo como síndico frente a eso? Yo como síndico podría plantear porque ¿qué es lo que tengo que decirle? No apliques esa norma, una especie de esa inaplicabilidad, una inconstitucionalidad, y decir, bueno, no sé, la analogía del artículo 2 del Código, tengo el 111 que es similar a esta situación. O sea, no sé si te estoy poniendo mucha carga a vos, pero si no, contestame vos. ¿Qué hago como síndico frente a esa situación donde es totalmente injusto? Porque tenés un montón de acreedores. No el ejemplo de Juan, que ya llegó vacía la quiebra de activos. Lo que pasa que, por supuesto, que temporalmente pienso, si todavía no hay ninguna causa, pienso cuando empiecen a caer esas causas,
de todas las empresas que mencionó Martín, que están en concurso, que ya hay muchas quebradas, pero bueno, ¿qué ves vos que puede hacer el síndico frente a eso? Yo te digo lo que veo que están haciendo ahora, están paralizados. No, Claro. Por eso todavía no tenemos ninguna demanda de extinción de dominio. Esto es un mundo por descubrir, digamos. Esto es un debate abierto y no tenemos las soluciones todavía. Esto tiene que empezar a rodar y serán los jueces, en definitiva, lo dijeron bien hoy, serán los jueces, en definitiva, los responsables de decidir y, digamos, proporcionar o darle proporcionalidad a todo esto. Yo creo que yo nunca fui síndico y espero no serlo, pero no sabría cómo hacerlo. Pero yo, digamos, pensando en un interés particular, como abogado de un cliente, me presentaría en el proceso de extinción, plantearía mi derecho y le pediría al Ministerio Público Fiscal que no accione por determinado bien. Porque el Ministerio Público Fiscal, como parte, tiene disponibilidad. Puede desistir de la demanda sobre determinado bien. Y si el Ministerio Público Fiscal tiene un deber de objetividad y tiene el mandato constitucional de representar el interés de la sociedad, no tiene un interés particular en ir por todo. Bien. Y entonces esto se tiene que debatir, digamos, y depende mucho de la calidad de los operadores del sistema de justicia. Pero lamentablemente estamos atados a eso en todos los ámbitos, digamos. Si no desconfiamos de la calidad de los operadores del sistema de justicia, no hay ley que nos salve, digamos. Por más ley bien redactada que tengamos, con malos operadores no vamos a ir a ningún lado. Pero digamos, este juego está abierto y yo lo plantearía y diría, sí, el Estado tiene facultades para accionar. Después te va a pasar que el fiscal va a decir, y yo desisto, y mirá si mañana me vienen a buscar a mí por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro. Claro. También. Pero esto también de vuelta, el Ministerio Público Fiscal lo que tiene, el beneficio que tiene, y en esto falta también mucho desarrollo, el Ministerio Público Fiscal es un órgano jerárquico que puede delimitar su accionar. Y en la medida que la ley le dé disponibilidad de la acción, puede decidir no accionar. Es una cosa a la cual los fiscales no están acostumbrados hasta ahora. Los fiscales civiles no accionan hoy por hoy. Se van a tener que acostumbrar a accionar. Esto va a ser un primer cambio. Pero después van a tener que asumir que tienen que tomar la decisión y la responsabilidad de cuándo y cómo accionar. El Ministerio Público Fiscal no está acostumbrado a esto, porque el Ministerio Público Fiscal, sobre todo en ámbitos penales, tiene un principio de legalidad y acciona por todo. Por las dudas acciona por todo. Pero ellos tienen que compensar el deber de accionar con el principio de objetividad. Si ellos objetivamente estiman que su accionar genera una injusticia, deberían evitar accionar. Esto debería ser así, digamos. Bueno, dependemos de la calidad de los operadores. Ahí no tengo solución, digamos. No, en penal no ocurre. Bueno, perdón, en penal no ocurre, pero hoy por hoy en el ámbito penal rige el principio de legalidad. Conforme al principio de legalidad, ellos tienen la obligación de accionar por todo. Se les va a generar un problema ahora en derecho penal también, porque estamos cambiando de sistema. A partir del 10 de junio, les cuento para los que no saben, empieza a funcionar un nuevo sistema penal, que va a empezar por Salta y Jujuy y va a ir avanzando progresivamente todo el resto del país, y donde el nuevo sistema de justicia penal les da a los fiscales la posibilidad de no accionar. La decisión de accionar o no accionar. Y en qué casos pueden accionar y en qué casos no, es una cosa que tienen que determinar los fiscales. Y van a tener que acostumbrarse a tomar decisiones. Esto que hasta ahora no pasaba. Bueno, también la FIP tiene su dispensa escrita de que puede no hacer la denuncia si no considera... Pero bueno, eso no ocurre. Eso no ocurre. Yo quería plantear, en base a los sujetos pasivos tan amplios que hay, gente que por ahí no tiene absolutamente nada que ver ni con el delito, ni con los delincuentes, ni con terceros que hayan intermediado, ¿no deberían tomarse recaudos mucho más finos? Por ejemplo, si hay un ente que administra los bienes, entendí que hay un ente que administra estos bienes, ¿por qué no establecer también un sistema acoplado a eso, separado del resto del Estado, del sistema de devoluciones del Estado, para que en estos casos sea operativo y simplemente haya un trámite con ese ente y el dinero entre en las quiebras? No es una cuestión de demandas infinitas contra el Estado, que ya conocemos, el abuso del príncipe, que lo dijo muy bien el doctor Storkiner,
en realidad coloca a esos pobres acreedores o esos pobres trabajadores en situaciones de que los nietos a lo mejor algún día ven algo o ni siquiera reclaman porque hay que erogar para también reclamar. Entonces, ¿no sería muy bueno que ya que es tan específica la ley y que hay un ente especializado, no solo una fiscalía, sino un ente especializado, no hubiera también un sistema especializado para administrar ese dinero, no disponerlo en escuelas y que después no se puede devolver? Y eventualmente un sistema expeditivo como un patrimonio de afectación ajeno al resto para atender estas cuestiones. ¿No sería bueno eso? A ver, digamos, en el proceso previo al dictado del decreto, que nosotros lo fuimos siguiendo, primero estaba la discusión legislativa y después se aceleró la discusión fuera del Congreso y se planteó la posibilidad de incluso crear un fuero específico de extinción de dominio, que es lo que existe en Colombia, por ejemplo. Que es, digamos, un fuero específico te da especialidad. Entonces, todas estas cuestiones se van delimitando conforme a la problemática exclusiva de extinción de dominio, entonces eso te da otra dinámica, digamos. Pero la realidad es que vivimos en un estado que está prácticamente fundido. Y entonces, si ustedes se fijan, digamos, el órgano de administración de los bienes que se determinó es el AVE. El AVE ya existe, no se creó estructura, digamos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado y administra todos los bienes del Estado. Se le dio al AVE la facultad de administrar los bienes durante el trámite del proceso. Terminado el trámite del proceso de extinción de dominio, se subastan y la plata ingresa a rentas generales. El proyecto busca evitar generar estructura, porque generar estructura implica generar más gasto público, y esto es una normativa, una indicación que tenemos que... Sí, pero la bicicleta es larga, tarda en volver, digamos. Pero básicamente hay una indicación de que los proyectos de ley no generen mayor estructura y mayor Estado, porque esto genera gasto público, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta más a Martín. A medida que los voy escuchando a todos, y uno que tiene la transversalidad, ustedes que la ven con la óptica penal, nosotros la vemos desde lo concursal y nos quemamos con todo, digo, ¿cuál va a ser el rol del síndico en ese juicio? Pongámosle no atraído, porque atraído no cabe duda que vamos a estar ahí metidos. Porque pensé, la medida cautelar, si esa medida cautelar, que es la que habilita la demanda, ¿sí?, es posterior al concurso o a la quiebra, tenés la prohibición del 21 de dictar medidas cautelares con posterioridad. Y pensé, el acuerdo que puede celebrar el Ministerio Público Fiscal, si es en una quiebra, ¿tiene que ser autorizado por el juez en los términos del 182? A ver. Y ahí tiene que estar el síndico. La pregunta tiene varias respuestas en función del estado en que estés. Vamos a primero empezar por el concurso preventivo, después vamos a la quiebra. Dale. Porque es el derrotero natural. Concurso preventivo, obviamente, la concursada conserva su legitimación y tendrá, de acuerdo a lo dispuesto por la 26086, el síndico ser parte necesaria. No quiero entrar en qué es parte necesaria porque no sé qué es parte necesaria, pero por lo menos tiene que estar anoticiado de ese proceso de extinción de dominio. Lo que no sé es después cómo se ejecuta esa sentencia de extinción de dominio en el concurso preventivo. No se atrae desde ya. Supongamos, el juez civil y comercial dicta sentencia, sigue en concurso preventivo a la empresa, tendrá que ejecutar esa sentencia dentro del concurso preventivo, porque también hay una inhibición previa del juez del concurso. A ver, parte necesaria, no asume la legitimación procesal de la concursada de ninguna manera la sindicatura. No, pero cuando pará. Sí. Hay algo que Sebastián dijo al principio de la charla y no en la respuesta recién, que este decreto permite transigir al Ministerio Público Fiscal. Claro. Es un avance gigantesco. Ahora, ¿qué pasa si dentro del marco del concurso preventivo transan Ministerio Público Fiscal y el concursado? Y el síndico le tiene que decir al juez 16. Tendrá que ser un acto sujeto a autorización judicial del artículo 16. Entiendo, yo qué sé. Me parece. ¿Por qué? Porque está versando sobre bienes registrables. O sea, claramente hará falta la opinión del síndico y la decisión del juez. Perfecto. Quiebra. La respuesta se choca un poco con lo que decía, porque yo entiendo que se atrae la causa, pero supongamos que no se atrae la causa y el síndico tiene que ser desde ya el contradictor necesario, oponerse, aunque sea por imperativo procesal y por
imperativo funcional de la sindicatura, llegar hasta la última instancia, oponiéndose con los elementos que tenga. Ahora, se me hace bastante difícil pensar que pueda admitirse la inversión de la carga de la prueba cuando el demandado es una fallida que quien lo representa no está en condiciones de defenderlo. Porque, a ver, y vuelvo al proyecto de ley de Pinedo. El proyecto de ley de Pinedo hablaba de la carga dinámica de las pruebas, del principio de carga dinámica de las pruebas. O sea, quien está en mejores condiciones de probar es el que tiene que probar. Y supongamos la situación, tenemos el decreto, tenemos el Estado por un lado, un fallido con un síndico que puede ni siquiera tener libro, no puede tener ni idea de qué se trata de lo que está diciendo, y se invierte la carga de la prueba. Me parece que, además de poder afectar el derecho de propiedad, estamos afectando el derecho de defensa del fallido y de todos los acreedores del fallido. Pero, obviamente, el síndico es un contradictor necesario y obligatorio, y por imperativo funcional tiene que defender a la quiebra. Bien, bueno. No sé si están de acuerdo con los penalistas. No. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Pienso, me parece que el fallido tendría que estar ahí como parte adhesiva, no sé, con la jurisprudencia de la Corte que ha dicho en algunos casos que el síndico... ¿Cómo va a defender a la masa el síndico en esta situación? Pienso el carbón blanco y los edificios y el síndico en esa causa... Imagino yo, no tendrá que ver con lo que tengas que probar en el marco del sumarísimo, sino empezarán a considerarse otras variables, o deberían considerarse otras variables como las que yo pido que se incorporen. Claro, pero que son variables que tiene que considerar el Ministerio Público Fiscal. Yo estoy pensando que siempre el palo es para el síndico, entonces acá estamos hablando más de una omisión, y no es que estoy haciendo algo... Pero eso no vas a tener forma, porque el único que se puede defender en el marco de esa extinción de dominio es el sujeto, y no vas a tener elementos. Digo, ahí lo que vas a tener para introducir son otras cuestiones que no tienen que ver puntualmente con la defensa de la extinción del dominio en sí, porque entiendo que no vas a tener elementos suficientes. Pero serán otras cuestiones que entran a jugar. No, y que por ahí sí, a jugar. En ese planteo tomará el Ministerio Público Fiscal y decirá, bueno, mira, acá hay otras cuestiones, bueno, por ahí en esta cosa de tiene facultades para transigir, tal vez tiene facultades para desistir y decir, bueno, hay acreedores, hay otro interés y desistir. No, pero acá la situación es distinta, Carolina, porque acá ya hay una acción en la cual el Ministerio Público Fiscal dijo voy a seguir la acción. Y hay una quiebra, el síndico dice me tengo que oponer de alguna forma. Lo que sucede acá es, obviamente, lo que relató Nicolás al principio, que es la inversión de la carga de la prueba. Que en un caso como este parecería, iba a decir claramente, pero la verdad que me arrepentí, parecería que no encajaría demasiado con la Constitución Nacional en lo que hace al derecho de defensa, porque invertir la carga de la prueba ya es una excepción. Ahora estás invirtiendo la carga de la prueba poniendo en cabeza de alguien que no tiene forma de probar, con lo cual derecho de defensa está un poquito afectado. Digo poquito para ser bueno. Pero pará, son casos puntuales. Sí. Es lo que dije al principio, el decreto no previó la quiebra del extinguido. No. O lo previó muy por arriba solamente del aspecto de competencia. No previó nada de esto. No. Sí, ahí podríamos decir que el error del legislador no se presume, pero el del Ejecutivo por ahí. No, pero bueno, a ver, la situación del síndico realmente es particular en ese caso. Lo que debería pasar ahí, saquemos al síndico del medio, digamos. Si hay un tercero con derecho sobre el bien, el tercero se debería presentar y defender su propio derecho, no defender al bien, digamos, no defender el origen lícito del bien, defender su derecho sobre el bien, digamos. Claro. Es otro tipo de defensa, no es que le estás invirtiendo la carga de la prueba y le obligás a un tercero a demostrar el origen lícito del bien. Lo que el tercero debería defender en ese marco es su propio derecho sobre el bien
y pedir que sea considerado, digamos, si se liquida el bien, que me paguen a mí. Nos diste después la el resto defensa se a todos lo los llevan. No, síndicos. lo que pasa es que es lindo. Nos acabas de dar la defensa a todos los síndicos. Este video lo agregamos a los expedientes, porque vos acá tenés un artículo 252 que dice que los acreedores dentro de la quiebra tienen limitado su accionar a lo que la ley le permite. No, pero es el síndico. Pero es el síndico, por eso la actuación del síndico es excluyente de la de los acreedores, con lo Sí. cual él acá está diciendo, él me corre al síndico, no me importa el síndico, que venga el acreedor. Sí, está bien, pero el síndico tiene que responder ante los acreedores en la quiebra, que le digan, ¿por qué vos no hiciste esto? Ah, porque vos podías. O sea, es lindo, la Corte dijo con el bien de familia, y después vino el Código, por supuesto, con integrante de la Corte a decir lo mismo. No tiene legitimación el síndico, porque puede ir el acreedor. Así como vos decís que los penalistas no tienen ni idea de las acciones civiles, los acreedores no tienen ni idea de cómo defender, y tu comité de control hermoso, el artículo 201, no existe nunca. Entonces, No, como ¿cómo que no no tienen existe? idea, ¿sí? A mí hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo, esta procuración no puede jurídicamente decidir integrar un comité de control en un concurso, me dijo. ¿Sí? Como diciendo, no me des más cargas. Lo que decís vos de los fiscales civiles, no me des más cargas que esto, yo no lo acepto. Entonces digo, vos tenés un 252 que dice esto, que es el acreedor no puede. No sé cómo ese 252 va a afectar que se metan en la acción de civil y comercial federal. Y si la acción tramita en la quiebra, el 252 le tramita al juez. Entonces ese 252 le resulta aplicable al juez. Bueno, nada. Mientras el Ministerio Público Fiscal, por suerte no tengo ninguna de esas quiebras, así que veremos para los No se síndicos sabe. por ahora. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, fue interesante. Sí. Gracias. Muchas gracias por la presencia. Gracias. Bueno, un aplauso final para este panel.